Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio. En el mundo, hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el coronel de la Reserva Activa, Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es experto en geopolítica, es escritor y tiene una gran hoja de vida que, pues, como siempre, nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y estaremos hablando de un tema bastante interesante. Por estos días se presentó un conversatorio de la Fundación Excelencia, llamado Estratagemas de Gustavo Petro en viaje a Suecia buscando Nobel de Paz. Está con nosotros hoy, en Realidades, el coronel de la Reserva Activa, Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es investigador, es experto en geopolítica mundial, en terrorismo internacional, en comunismo. Ha escrito más de 40 libros y más de 2.100 artículos sobre estos temas. Es presidente fundador del Centro de Geopolítica Colombia y también de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Le damos un cordial saludo a Realidades nuevamente, coronel Villamarín. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy amable por la invitación. A ustedes muchísimas gracias, coronel Villamarín, por aceptar esta invitación a Realidades. Hoy tenemos muchos temas para tratar con usted. Queremos comenzar por el de un conversatorio que realizó recientemente la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, conversatorio que se llamó Estratagemas de Petro en viaje a Suecia buscando Premio Nobel de Paz. Y precisamente la inquietud que tienen los colombianos es que el presidente Petro tenía previsto asistir a un evento en Suiza, lo tenía en su agenda, pero finalmente no asistió y simplemente estuvo en unas reuniones en Suiza. Especula por algunos analistas, por parte de ellos, que este viaje tuvo un motivo muy importante para el presidente Petro y fue hacer lobby para buscar su Premio Nobel de Paz. ¿Qué opinión le merece a usted, coronel Villamarín, todo este tema del viaje de Petro a Europa y de su candidatura al Premio Nobel de Paz? Pues hicimos el conversatorio porque primero la Fundación permanentemente está haciendo esta actividad de formar estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estratega, y entonces hacemos a diario una actividad, 6 de la tarde, analizando diferentes temas nacionales e internacionales con ese propósito. Nos llama la atención que el señor Petro está buscando un Premio Nobel de Paz para legitimarse como el necesario continuador del gobierno y hacer una asamblea constituyente burlando todos los procedimientos jurídicos, legales y constitucionales que rigen en Colombia para poder hacer ese ejercicio. Entonces viajó a Suecia, iba para Suiza, pero el objetivo de ir a Suecia era conseguir una validación del gobierno sueco y de los comunistas que ya lo propusieron allá en Suecia como candidato al Premio Nobel de Paz, y de vender el humo que ha venido haciendo intencional y sistemáticamente en diferentes escenarios internacionales, de que él es el salvador del medio ambiente, él es el único que sabe de paz, y por eso de manera intencional se metió a agredir a Israel, a romper relaciones con un país que ha sido nuestro aliado por muchos años, y a buscar que en Europa y en el mundo todas las ONG de izquierdas, que son las que mueven todos esos premios Nobel de Paz, con Suecia y Noruega, lo legitimen. Entonces, las conclusiones que se llegó en el conversatorio fue que seguramente la misma Suecia, que está en intención de venderle unos aviones a Colombia, le dijo que no fuera a Suiza a sabotear allá, ni mucho menos a alinearse con Rusia. Y por su parte parece que Rusia lo llamó y le dijo, bueno, no venga aquí porque si usted se reúne con Zelensky es como si estuviera convalidándolo a él. Entonces le tocó venirse con un perfil muy bajo y perdió la oportunidad de ir a hablar estupideces en Suiza como las ha hablado en otras partes. Coronel, mucho gusto. Qué bueno tenerlo en esta mesa de trabajo nuevamente. Siempre será grato compartir con usted este y otros temas.
Bueno, obviamente lo que todos vimos fue que Petro no se entrevistó con Volodymyr Zelensky por estar alineado, obviamente, en la línea política y de pensamiento de Putin. Dijo que esa cumbre era un, abro comillas, alinderamiento con la guerra y que él no estaba de acuerdo con la guerra. Pero aquí viene la pregunta. Obviamente Colombia vive una guerra sin cuartel, el Cauca está tomado. ¿No le parece a usted muy irónico ir a hablar de paz cuando la casa está ardiendo? Claro, no, pues es que es una insensatez, por eso le decía que es una de las tantas estupideces que él habla en el exterior, pero infortunadamente son insensateces y estupideces calculadas, Juan Carlos. Él lo que está buscando es pasar de victimario a víctima y venderle al mundo la idea que es la derecha colombiana, que es la empresa colombiana, que son las mismas fuerzas militares y que los que no le han permitido que él haga la paz y que por eso el gobierno anterior, según dijo, y anda diciendo que no cumplió con el acuerdo de paz, entonces le dejó el problema a él y que esa es la razón para que en el Cauca haya esa situación. Claro, porque como el narcotráfico le financió parte de la campaña y estos son de esos carteles y se lo han enrostrado todos y hasta el hermano confesó que sí recibieron plata del narcotráfico para la campaña. Entonces esa es la situación que él tiene y le está dando la vuelta y note usted que cada vez que está en un problema él se inventa otro, ¿no? Entonces es un estratagema, es una persona de muy baja estofa, de muy mala calaña y es un sujeto que nunca ha debido ocupar este cargo que está ejerciendo. Pero esta reunión estaba en la agenda, precisamente en el video que vemos de ese conversatorio que ustedes hicieron, ahí aparece la agenda oficial y allí estaba esta reunión que tenía que realizar en Suiza. Algunos dicen que probablemente fue que le retiraron la invitación, porque pues él no acostumbra a perderse en ningún tipo de reuniones como esta. El otro motivo es el que usted ya mencionó y es que las autoridades rusas llamaron la atención por estar yendo a ese tipo de reuniones y por eso decidió no ir. Aunque también algunos medios dicen que fue por enviar un mensaje político apoyando su intención de llegar al Nobel de Paz. ¿Cuál de todas estas propuestas cree usted que es la más acertada, coronel? Pues es que Petro es un sujeto perverso, él es malintencionado, él es calculador y él no está pensando en la paz de Colombia, él está pensando en eternizarse en el poder y transformar el país a un sistema comunista donde él sea el salvador. Entonces, todas las posibilidades caben, pero la más probable adopción, haciendo un poco como la reflexión de inteligencia estratégica, es que Rusia definitivamente le dijo que no fuera. Y lo otro es que la agenda sí estaba elaborada, pero es que el canciller que tenemos es más o menos de la misma mentalidad de Petro. Es como si hubiera colocado a la señora Irene Vélez de canciller. No tienen la menor idea de lo que es eso y creen que es ir a cuanta cumbre hay para hablar de un cuento barato de la paz total y del salvador del ecosistema, y entonces lo que pensaba era que podía ir allá a hablar a eso, y además con toda esa caterva de paseadores que lo acompañaban, un poco de vividores del Estado, pues les convenía mucho que fueran allá porque eso aumentaba el número de días fuera del país y obviamente el pago de los viáticos. Entonces ojalá la Contraloría verifique que estas personas devuelvan los 2 o 3 días de viáticos que no estuvieron y no se queden con ellos en el bolsillo con el cuento de que ya el dinero fue girado. Claro, muy bien. Coronel, déjeme hacerle una pregunta que nos está dando vuelta, yo creo que a gran parte de los colombianos. Obviamente, Petro se puso de adalid a decir que hay que traer los niños de Palestina, que es un acto humanitario, pero usted y yo creo que muchos de los oyentes saben que Petro no da puntadas sin dedal. La pregunta es, ¿qué hay detrás de este gesto humanitario para que vengan los niños y las familias palestinas a Colombia? Pues es una sumatoria de hechos muy graves y preocupantes. El primero es que Hamas está relacionado directamente con Hezbollah y Hezbollah está relacionado con Siria, con un sector del gobierno libanés y con Irán y con Yemen, especialmente con el grupo Houthi, que es los chiitas que están allá. Y ellos son enemigos a muerte de Estados Unidos y cualquier procedimiento, cualquier acción que afecte la política exterior de Estados Unidos y que afecte a Estados Unidos como potencia capitalista, él la hace jugando esa doble carta y por eso lo hemos visto en los escenarios diciendo que la culpa de todo lo que le pasa al mundo es de los ricos y del norte contra el sur y bueno,
Segundo, porque le está cumpliendo una orden a la agenda de China y Rusia, que lo utilizan porque dicen necesitábamos un payaso, un mediocre que saliera a hacer esto, y lo encontraron preciso y lo mandaron allá, ya que el más indicado era Maduro u Ortega, pero es que esos dos, como no saben ni hablar, entonces era mejor poner a Petro, que tiene más locuacidad. En tercera medida, porque con atacar a Israel en un momento en que hay un sector de izquierdas y de defensores de derechos humanos y de pro-rusos, pro-chinos, atacando a Israel en escenarios internacionales para atacar a Estados Unidos, pues qué maravilla que el señor Petro tenga también esa posibilidad cuando él va detrás de su premio Nobel de Paz y aparece como el único tercermundista que le abrió las puertas a los palestinos después de que el mundo los olvidó y que en teoría Israel ha matado no sé cuántos, que nadie nos ha contado, pero eso es lo que dicen los palestinos. Entonces hay una larga suma de acciones, y note usted un detalle que se une con eso. En el paro en que están los maestros perjudicando a nuestra juventud, en lugar de estar trabajando, sinvergüenciando y haciendo reclamos, la mitad o más de la mitad de los maestros dizque con banderas de Palestina. Si no saben ni siquiera dónde queda el municipio de Manaure, Guajira, no lo ubican en el mapa, ¿qué van a saber dónde queda Palestina? ¿Qué van a entender de ese problema tan complejo? Porque son además pésimos profesores que lo único que saben enseñarles comunismo a los estudiantes, y sin tener esa ubicación geográfica, haciéndole protección a Palestina, sin entender ni siquiera cuál es el problema allá, pero es lo que da la tierrita, mi estimado amigo. Cuando el expresidente Santos obtuvo su premio Nobel de Paz, se habló que antes de eso él había estado por allá en los sitios donde se definen otorgar ese tipo de premios, y había llegado de alguna manera a negociaciones de petróleo en ese momento. ¿Cree usted que algo de eso se esté cocinando ahorita y por eso fue que precisamente se presentó este viaje del presidente Petro a esa región? Claro, totalmente. Es que la compra de los aviones a Suecia es buscando que el gobierno sueco, que tiene gran incidencia allá, le dé ese aval, le dé ese impulso, lo catapulte. Y es que ya hubo un parlamentario comunista de Suecia que lo propuso a él como premio Nobel de Paz, entonces él ya está este año jugando ahí porque lo propusieron con todas las formalidades que tiene la academia. Pero además es porque él puso a Suecia como desafiando a Estados Unidos, que Suecia lleva 7 años aportándole al proceso de paz, y eso es ridículo, que han dado 17 millones de dólares, y con eso ha participado Suecia, y que en la gran bolsa que la Unión Europea ha aportado 5 millones de dólares, que ahí también Suecia ha aportado otro poquito, y que ahora le iban a aumentar como $500 millones más para otro programa de fortalecimiento de la JEP. Entonces, eso es un toma y dame, y es que desde hace rato, desde antes de que le dieran el premio Nobel a García Márquez, los premios Nobel de Literatura y de Paz no son técnicamente adjudicados, sino son conveniencias políticas de quienes consiguen los recursos para que eso funcione. En el caso del de literatura son las grandes editoriales que se comprometen a aportar de esas regalías que se obtengan por las ventas de los libros del autor, y en el caso del premio Nobel de Paz es que se comprometa con las ONG que le consiguen recursos a la academia para que funcione, y entonces tú me das, yo te doy, y aquí nos hacemos pasito. Quedémonos un poquitico aquí en Colombia, ¿le parece? Y hablemos un poquitico de otro tema que yo creo que usted y yo sabemos también un poquito de esa historia, y muchos jóvenes no conocen la historia de Carlos Pizarro, no conocen esa historia, y Gustavo Petro lo quiere vender, y obviamente dice que allá le dieron el sombrero, que se trajo el sombrero, y ahora quiere cambiar la historia y la narrativa, y obviamente es un adalid de la paz, es un adalid de la justicia con la historia del sombrero. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese tema? Acore se pronunció también, obviamente, pues con un referente y un marco histórico bastante grande e interesante que nos permite descubrir, y a los jóvenes que no conocen la historia, pues que la entiendan un poquito más, ¿no? No solamente que lean en las redes sociales 140 caracteres y se queden con esa historia. Hablemos un poquito de este tema del sombrero de Pizarro, ¿le parece? Claro, es que usted sabe que en los países nórdicos, en Canadá, inclusive en el propio Estados Unidos, se encuentra un poco de bandidos de las FARC, del M-19, del EPL, del ELN, otros de esos sindicalistas que pertenecen a esos grupos, militan ahí, que se asilan allá con el cuento de que son perseguidos políticos y consiguen, quien lo creyera, abogados corruptos de allá
que les ayudan a ilustrar con mentiras, diciendo que son víctimas de X o Y persecución política. Entonces, allá en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega y Suecia, hay una gran cantidad de bandidos, no solo de Colombia, de Centroamérica y de Latinoamérica, de Perú, Chile, Argentina, que se exiliaron allá cuando estaban aquí promoviendo el comunismo y el terrorismo en el continente, y ahora ya son defensores de derechos humanos y consiguen recursos. Recordemos las camisetas de las FARC y la emisora Café Estéreo y otros son hijos de estos bandidos de las FARC que se han ido a vivir allá y se vuelven ciudadanos suecos o noruegos y terminan haciendo esos daños. Entonces le entregaron a Petro un sombrero que es que era el sombrero que tenía el terrorista Carlos Pizarro el día que firmó la paz, y entonces lo convirtió, dizque, lo que es una bofetada para el país, para las fuerzas militares, para las víctimas, porque es que Pizarro asesinó tanta gente como el Mono Jojoy. Pizarro comenzó en las FARC, él fue miembro de las FARC, siendo estudiante de la Javeriana, lo reclutó el que fue esposo de Clara López muchos años, que murió hace poco, Carlos Romero, en la Universidad Nacional, lo llevó a las FARC, y este señor Pizarro, estando en las FARC, pues tuvo divergencias con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, y se unió a Jaime Bateman, que también había sido de las FARC, y Navarro, y crearon el M-19. Entonces, ya en el ejercicio de su actividad criminal, cuando recibió la jefatura de las FARC, Pizarro cometió una cantidad de atrocidades en el Cauca. Basta con revisar los archivos del tiempo que están en Internet, y ahí aparece que fusilaba a niños porque se comían una panela, que ordenaba asaltar los poblados y destruir completamente los cuarteles de policía y prenderle candela con motobombas, empujando gasolina hacia los cuarteles como si fueran lanzallamas para quemar vivos a los policías que no se rendían. Que aquí en el Tolima, en la Herrera, en un ataque que le hizo por sorpresa a una unidad del ejército, con un tal Boris, iban los dos, Pizarro y Boris, cogieron 6 soldados y los fusilaron, después de que los soldados se han rendido en combate. Pero se nos olvida, y entonces aparece ahora que el señor Pizarro es un salvador, y mucho menos que un sombrero que utilizó un terrorista sea utilizado como reflejo de nuestros patrimonios culturales. Entonces mañana tendremos que Petro ordena que la toalla de tiro fijo también sea un patrimonio nacional, o lo que es peor, que los ganchos clip con los que Victoria Sandino le hacía los abortos a las niñas en las FARC, entonces también sean patrimonio nacional, porque es que es la historia de los grupos que han tratado de cambiar la injusticia en Colombia. En ese conversatorio del cual estamos hablando, que se tituló Estratagemas de Petro en viaje a Suecia, buscando el Premio Nobel de Paz, también se mencionan temas que es inevitable considerar hoy en día en medios de comunicación y en redes, que tienen que ver con estas propuestas del gobierno de constituyente, de, reelección, de ampliación del periodo. Y lo que se debate, se discute allí en el conversatorio, es que la solución para el país no va a ser simplemente limitarse a las marchas en las cuales se grita no más Petro, fuera Petro, y hay que pasar a un escalón superior. Eso definitivamente sugiere pues una organización política que pueda organizarse para confrontar el hecho de que seguramente pues no vamos a tenerla fácil en las próximas elecciones, aunque se me permite también mencionar, hay analistas que dicen que la estratagema es precisamente no permitir que se llegue a elecciones, sino eventualmente antes generar algún tipo de crisis interna para poder sacar decretos de conmoción y apoyar en ellos esas propuestas de constituyente. Fíjese que es muy complicado el tema. Entonces quisiera que conversemos un poco sobre eso, coronel Villamarín, y sobre esto que usted propone, que sería pasar a ese escalón superior, que sería organizar tal vez un partido político, o ¿qué le puede comentar a nuestros oyentes sobre esos temas? Bueno, son varias cosas. Partamos del punto que todo lo que este señor está haciendo es intencional. Por eso, cuando tiene un problema, él arma otro. Y entre más problemas haya, él se autovictimiza. Y una opción que usted acaba de decirla es muy válida. Y es que él lo ha dicho. Y ha utilizado a sus mandaderos, como el tal Bolívar y otros, que es que se necesita que Petro dure en el poder un montón de años porque él es la salvación. O sea, negándole al país la realidad, pero ellos presentando su verdad. En segunda medida,
nos decía Mao Zedong que la guerra es como la política, pero con sangre, y que la política es como la guerra sin sangre. Esto tiene que tener estrategia, y es lo que no vemos. Y aquí hay algo que nos debemos dar el mea culpa y el golpe de pecho. Es que Petro no llegó en paracaídas a la presidencia. Los responsables de que Petro esté en la presidencia son los dirigentes de la mal llamada derecha en Colombia, que por estar peleando entre ellos a ver quién era el candidato, entonces dejaron que un personaje que ya de avanzada edad, con signos evidentes de demencia senil, fuera el candidato de los colombianos, y pues ahí Petro la tenía ganada, porque pues ante una persona que no tenía programa de gobierno, que no tenía una organización política que lo siguiera, y que era como un Cantinflas que hasta se ponía a bailar en los chats, pues la gente terminó votando, era contra Petro y no a favor de Jesueto. Y lo que es peor, la mal llamada derecha completamente dividida y en una rapiña de poder que no están recuperando ahora, y lo que están viendo es que el pueblo se está manifestando como se manifestó, y lo dijimos en su momento en el plebiscito. El pueblo dijo, es que no queremos ni personajes como Santos, ni como Samper, ni como Gaviria, ni como los del otro lado, los conservadores, que toda la vida se han repartido el poder, pero tampoco queremos bandidos como Tirofío, ni como el Mono Jojoy, ni como Timochenko, ni como el Tornillo Lozada en el poder. El pueblo quiere algo diferente, pero el pueblo no se puede organizar porque falta gente que lo dirija. Y estos personajes de la mal llamada derecha ahora vienen a vendernos el cuento que tenemos que votar por ellos. No, la solución que tiene el país es única: crear un grupo que tenga un proyecto de Estado, que gravite alrededor de políticas de Estado, que gravite alrededor de objetivos nacionales, que gravite alrededor de programas concretos de gobierno a largo plazo, que planifique cómo vamos a desarrollar la costa atlántica, cómo vamos a desarrollar la costa pacífica, cómo integramos las regiones, no cómo reparten puestos ni quién es el candidato. Porque nos dicen, es que necesitamos un líder. No, pues por haber tenido un líder, es que toda la vida hemos vivido del caudillo y no del proyecto. Necesitamos es un proyecto, que pasen los años y el proyecto esté desarrollándose, y que esté quien esté, tiene una obligación de cumplirle al país, al partido y a la historia con eso. Entonces el cambio tiene que ser por ese lado, porque volver a traer a los mismos que son responsables de que Petro haya llegado al poder es prolongar la agonía. Sí, señor, usted lo ha dicho. Déjeme seguir por esta misma línea que propone el doctor Carlos Sierra. ¿Qué opina de estas nuevas voces disonantes que tenemos en el Congreso? Hay voces que son muy fuertes, que son de paso firme y de freno, hay que decirlo. Y yo creo que estas voces pueden recoger, estas nuevas generaciones pueden recoger de pronto una alianza para lo que usted dice, para ese nuevo proyecto. ¿Cree usted que estas voces están lo suficientemente maduras o preparadas de pronto para afrontar en el 26 este nuevo reto? Pues infortunadamente, Juan Carlos, desde la óptica personal y lo que hemos estudiado en la Fundación ya durante 4 años, ellos son parte del problema y no la solución. Infortunadamente ellos están ahí. Parecería ser que sus voces fuertes es más por defender la curul o la coloca que tienen en el Congreso, pero es que no se les dio un proyecto de Estado. Es que nosotros insistimos, necesitamos un proyecto de Estado que nos diga, bueno, si Colombia, en lugar de hablar pendejadas, que es la potencia mundial de la vida, que es el gobierno de la prosperidad, que bienvenidos al futuro, porque eso ha sido un poco de eslogan, que se convierte en un buen negocio para Caracol y RCN y para las emisoras, con la repetición de mensajes publicitarios. Lo que necesitamos es proyectos de Estado, que diga, se va a construir una línea de ferrocarril que tenga unas espinas de pescado, y una desde La Guajira hasta el Urabá, y destape toda esa región y la convertamos a largo plazo para que en 50 años Colombia sea el epicentro mundial del turismo. Entonces los gobiernos que van de aquí para allá trabajan a eso. Que tenemos un programa agroindustrial en los llanos orientales para llegar a convertirnos en los surtidores del mundo de carne de ganado vacuno y en papaya y piña y todas estas frutas tropicales que se dan allá. Entonces vamos a inventarnos el sistema de logística para ponerlo en los principales mercados, y así sucesivamente. Ese tipo de proyectos de los que no existen. Aquí es la prosperidad. Imagínense una señora como la que tenemos de vicepresidente, que a duras penas sabe dónde queda la vereda donde nació, hablando de la proyección geopolítica de Colombia. No, pues que es una vergüenza lo que nos pasa. Entonces, estos personajes que usted me nombra están dentro del mismo círculo y están protegiendo su posicionamiento allí, y lo que tenemos que cambiar es precisamente eso,
porque ellos hacen parte de quienes facilitaron el ascenso de Petro al poder. Un clamor de muchas personas atemorizadas por esta situación de la propuesta de constituyente, de la propuesta de reelección, lo que piensan es en que las fuerzas militares deben ser el baluarte de la democracia, de la institucionalidad colombiana, y están precisamente confiadas en que así suceda y que los militares sean aquellos que vengan, como dice la Constitución, a defenderla, a defender esa Carta Magna y por supuesto a través de ella a todos los colombianos. Usted, coronel Villamarín, que conoce perfectamente el tema sociopolítico de Colombia y del continente y en general mundial, pues ha escrito 40 libros sobre el tema, pero además de eso conoce el interior de las fuerzas militares. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, Simón Bolívar fue un sabio y nos dijo que las bayonetas son buenas para todo menos para sentarse en ellas porque chuzan. Entonces, aquí lo que no podemos permitir los colombianos es que la incapacidad de esta dirigencia política, que vive pensando todo el tiempo en ellos, no en el país, y en eso caen los de derecha, los de izquierda, los de centro, los verdecitos, los azulitos, los rojitos, los moraditos, los rosaditos, todos caen ahí, que están en la época de campaña electoral y es lo único que les importa de la política, cómo ganar y después cómo repartir cargos, pero proyecto cero y país cero. Entonces, no es lógico que se acuda, porque ya nos ocurrió y vivimos una experiencia terrible, y esa es para revisarla, y le estamos trabajando todos los días en la fundación por la mañana, y es que al señor general Rojas Pinilla lo llamaron y le dijeron, mire, a nosotros los civiles nos quedó grande esto, manéjelo usted, y él manejó con los escasos recursos que tenía y con la escasa experiencia que tenían las fuerzas militares, manejó el país, pero es tan malo el gobierno que hacen los políticos en Colombia que el general lo hizo 10 veces mejor que ellos. Entonces, cuando se dieron cuenta que ya había militares que se estaban preparando para gobernar y todo, y decantando experiencia, entonces se reunieron los mismos que se estaban matando y promoviendo la violencia entre liberales y conservadores y dándole alas al Partido Comunista. Se reunieron en España en 2 reuniones, y ellos, los dos que estaban ahí reunidos, el señor Laureano Gómez y el señor Lleras Camargo, se repartieron el país. Y Estados Unidos les hizo la jugada reconociendo inmediatamente, ganó las elecciones Lleras después de un intento ridículo de cuartelazo que hubo aquí, el 2 de mayo del 58, eso fue el viernes y el domingo ya estábamos en elecciones y el lunes ya el nuevo presidente era Lleras y la Junta Militar le estaba entregando el poder. Entonces, el señor Lleras se dedicó sus 4 años de gobierno a hablar mal de Rojas Pinilla, a desprestigiar a los militares y a ponerlos como los violadores de derechos humanos. En cambio ha llegado él, el civil, el pacifista, el buena gente, el hombre estadista. Los militares no sabían nada de eso, según su versión, y nos metieron en el Frente Nacional, y al término del Frente Nacional, con un poco de componendas, incluido el fraude que le hicieron al general Rojas Pinilla en el 70, entonces salieron a decir que el Frente Nacional fue la solución porque le trajo la paz a Colombia. Y aquí nos preguntamos y ponemos la audiencia a reflexionar. En esos 16 años, del 58 al 74, nació el M-19, nacieron las FARC, nació el EPL, nació el Autodefensa Obrera, nació el ELN, se formaron otros grupos como el PRT, y fuera de eso el narcotráfico se disparó de una manera abrumadora, que inclusive a una de las grandes figuras de ese Frente Nacional, que no fue presidente, pero estuvo activo en la política todo el tiempo, le acaban de destapar archivos en Estados Unidos y dicen que estaba metido hasta los tuétanos en eso, y es el señor López Miquelsen. Eso nos indica que estos politiqueros de oficio, cuando ven que se les va de las manos el poder que ellos mismos no han sido capaces de manejar, entonces recurren al llamado de las fuerzas militares, y nosotros creemos que las fuerzas militares no pueden caer 2 veces en ese error. Es el país, es el pueblo colombiano el que cometió el error de elegir a Petro. Entonces hay que reeducar a ese pueblo colombiano y con un proyecto de Estado cambiar esto, pero no es con soldados ni con militares, porque eso no lo resuelven ellos, y los mismos que los ponen a que suban, después les hacen la jugada para desprestigiarlos. Coronel, muy interesante la reflexión que usted nos plantea y el marco histórico que nos pone para que muchos de los oyentes que son jóvenes también, que tenemos una línea joven que nos sigue en nuestro programa, entiendan un poquito y sean curiosos
y vayan y profundicen más sobre la historia y no crean solamente la carreta que les venden en las redes sociales. Pero déjenme aprovechar el tiempo porque creo que no podemos desaprovechar su presencia, que es muy valiosa para nosotros, y preguntarle por dos temas importantes. Venezuela, las elecciones en Venezuela, y déjeme hacerle una hipótesis en la eventualidad de que ganara Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo quedaría la relación de Gustavo Petro con los Estados Unidos? Pues mire, es que Donald Trump, a nuestro juicio, habla mucho y hace muy poco. Él es una persona egocéntrica y no es el que le conviene a Estados Unidos, como naturalmente menos el otro señor que ya hasta tiene lagunas mentales. Estados Unidos, que es nuestra guía, nuestra luz, necesita candidatos jóvenes y ojalá fueran el señor Mike Pence por el lado republicano y por el lado demócrata un tipo que es excelente, nadie lo puede negar, el señor Blinken. Esos sí serían los dos candidatos ideales para lo que necesita Estados Unidos en este momento. Pero desafortunadamente ya los partidos se inclinaron allá y eso nos va a costar caro a todos. En lo personal y en lo que trabajamos en la fundación no creemos mucho en el señor Trump porque es que él es populista. Además, con todos esos líos jurídicos que tiene y que trata de ocultarlos, no. Él mismo le propuso a un fiscal allá en las Carolinas o en Georgia que falseara los resultados. Le pagó a una mujer para que mintiera y después le pagó a una... Bueno, todo lo que le ha pasado, que eso es tenaz. Entonces, este señor Trump no es lo que necesita Estados Unidos, pero él se ha encargado con su campaña de vender humo, igual que el otro lado, que hacen lo mismo exactamente, y entonces Estados Unidos está navegando en medio del populismo y los problemas del mundo son muy graves, incluidos los de Colombia. Entonces creemos que ni Venezuela ni Colombia tendrían un cambio de relaciones porque ellos aplican la famosa fase de Truman, ¿no? Es que no nos importa que esté allá, lo importante es que los intereses de Estados Unidos se conserven. Claro, pero y frente a las elecciones de julio en Venezuela, ¿qué cree usted que puede pasar allí? ¿Será que efectivamente el dictador Maduro en el poder? Porque así hagan fraude, no les alcanzará para derrotar un 80% de opinión favorable hacia la oposición. ¿Cómo ve usted eso, coronel? Es que la oposición de Venezuela es muy nominal y es demasiado habladora y hablan en el exterior, pero no encaran el problema allá. Y resulta que el señor Maduro pues aplica la estrategia que está aplicando Petro y él gana o gana. Pues si se dio el lujo de anular a la que lo podía derrotar inventándole todos los cargos y con una asamblea de bolsillo que tiene, que ya lleva un poco de años ahí manipulándola, y con la Corte Suprema, que es una asociación para delinquir, y con el Consejo Electoral que por cada voto que venga en contra de Maduro ellos le aumentan más, ellos van a falsear esas elecciones y no va a pasar absolutamente nada. Y si gana Trump, tampoco va a ser mayor cosa porque Venezuela es un socio muy importante para la cuestión del petróleo y lo que necesitan antes es revalidarlo y eso lo sabe Maduro. Entonces, no creemos que el señor Trump va a hacer nada. Es que además no puede hacerlo porque él no va a meter tropas allá, que sería un fiasco y un fracaso. Entonces, ¿qué más puede hacer? Que bloquearlo más de lo bloqueado que está, lo que hace es legitimarlo en el poder, no importa que el pueblo venezolano siga aguantando. Entonces creemos que con el señor Trump es más el escándalo y las ilusiones que se hace la gente que la realidad de lo que puede pasar. Y con Biden también, claro, ¿no? Claro. Eso no es que estemos defendiendo a Biden. No hay de dónde escoger, claro que sí. No vamos a decir como dice el adagio popular, ¿no? Que entre el diablo y... ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, coronel, hablemos de otro temita interesante para poner en contexto mucha de la audiencia. 2 años de este gobierno de Gustavo Petro. Si yo tuviera que hacerle la pregunta, ¿qué destaca usted del gobierno de Gustavo Petro y qué nos espera en los próximos 2 años? Para que la audiencia diga, hombre, en una voz experta, en un hombre que ha escrito más de 40 libros, que tiene muchísimas publicaciones, que es un versado del tema, que tiene el experticio, ¿qué análisis haría usted de este tema? Pues primero decirle a usted que usted es muy generoso. ¿Cuál gobierno? No hay gobierno. Lo que hay es un desgobierno. Este personaje ha sido nefasto para el país. Es lo peor que se ha sentado en el solio de Bolívar. Es que no tiene ni siquiera la idea de cómo se gobierna. Él lo que sabe es generar caos y desorden y provocaciones y conflictos. En segunda medida, de destacarles, y hay mucho, claro, que el narcotráfico se ha fortalecido de manera increíble. Se le destaca también que Colombia se estancó completamente, porque nuestra Constitución, si usted la mira,
en el antepreámbulo dice que debemos ser el faro de Latinoamérica para el desarrollo. ¿Y qué ha hecho este personaje por el desarrollo de Colombia para ser faro en Latinoamérica? Le destacamos también que lleva en picada la industria petrolera y estamos cada vez recibiendo menos dólares para el manejo de nuestra economía interna. Le destacamos también que ha generado una polarización terrible entre los colombianos, porque gente ignorante lo sigue sin darse cuenta que lo está manipulando. Le destacamos también que se ha burlado de las instituciones como ha querido, que tiene más investigaciones que Trump y que se inventa cada día una figura y él es la víctima. Le destacamos también que se rodeó una cantidad de ineptos como la señora que fue ministra de Minas, Irene Vélez, y que ahora la manda para un consulado. Imagínense ustedes a esa señora resolviendo los problemas en el exterior. Si sus escasas neuronas no le alcanzan para diferenciar entre petróleo y gasolina, ¿qué será para ir a resolver problemas consulares a los colombianos que están en el exterior, que son muchísimos? Le destacamos también que puso al estafeta de las FARC de canciller a que le legitimara todo lo que hizo, y así podríamos seguir haciendo una lista eterna de todo lo que le puede destacar, pero nada a favor de Colombia, sino todo a favor de la delincuencia. Gravísimo, sobre todo que lo que viene en los 2 años que queda, pues no parece ser diferente. La economía del país sigue muy, muy arrodillada. Hay empresas que definitivamente pues están pasando momentos muy duros. Las cifras oficiales dicen que 184,000 empresas pusieron fin a sus operaciones en 2023. En lo que va del año, casi 30,000 empresas han cerrado. Eso implica desempleo, eso implica, crisis a todo nivel en el país. Yo no sé realmente cómo el DANE está encontrando unas cifras de crecimiento y de bajo nivel de empleo frente a esta situación. La construcción, que es uno de los motores de la economía, ha bajado en un 46% el mercado de finca raíz con relación a lo que había en 2021 y 2022. Esto es gravísimo, porque son empresas que son el motor de la economía, generan esta dinámica para todos los colombianos. Entonces, lo que esperan, lo que viene en los 2 años, pues no parece tener mucha mejor expectativa. Pero quisiera también aprovechar, coronel Villamarín, y preguntarle sobre el tema que está sucediendo hoy en día en Gaza. Los israelitas han decidido, Israel tomó ya la decisión de acabar con Hamas, que es ese grupo terrorista que tiene, que hizo esos actos violentos, terribles, imperdonables en octubre del año pasado, y gracias a lo cual se desencadenó esta situación de guerra que existe hoy allí. ¿Cree usted que efectivamente Israel va a lograr acabar con Hamas? ¿O definitivamente usted, que es un experto en estos temas del terrorismo internacional, Hamas va a seguir echando sus semillas por todo lado y va a continuar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, antes de contestarle eso, me faltó decirle el florero de Llorente, no el florero de adorno de la mesa del gobierno Petro, y es la corrupción. Este es el gobierno del cambio corruptos, porque los de antes robaban y estos roban el doble. Ahí está la prueba de lo que pasó en La Guajira y otras que están destapando. Ahora, respecto a lo de Hamas, que si Israel los va a derrotar, la respuesta es jamás, porque eso es un grupo terrorista que no solamente está asentado en la Franja de Gaza, sino que tiene ramificaciones en el mundo. Están en Estados Unidos, están en Europa, están en Australia, porque hay mucho palestino que se ha regado por el mundo y comulga con Hamas, recoge dinero para enviarle allá, y otros que están alojados en Egipto hace muchos años, Jordania, Líbano, Siria, en Irán. Entonces eso es un sueño. Se podría, porque todo es posible dentro de esos esquemas, matar a todos los que están ahí en la Franja de Gaza, pero todos esos niños que están creciendo con ese odio y que además los fundamentan todos los días, pues van a ser los terroristas dentro de 15 años, 8 años, 10 años. O sea que eso no se va a acabar tan fácil así como cree el señor Netanyahu. Pero infortunadamente no hay otra solución por ahora, y lo que ha fallado es el día después de qué hacer.
en Gaza. Y entonces el único que tiene la solución es Petro, que anda detrás del Premio Nobel de Paz y dice que trayéndolos aquí, o sea, trayéndonos terroristas, porque a eso le hago otro paréntesis, es lo que ha pasado en Europa con toda esa gente que se mueven, que son víctimas de la violencia en todos los países musulmanes y piden asilo en Europa, y ahí vemos que el agradecimiento que dan con Europa son los atentados terroristas en París, en Bruselas, en Milán, en Londres, en Nueva York, en Sydney, en todos los países donde han hecho actos terroristas, son realizados o por asilados políticos o por hijos de los asilados que se quedan viviendo en nuevos países y se convierten en enemigos del sistema que los recibe. Entonces, ¿será que el señor Petro aspira a que en 5 o 6 años o menos tengamos aquí gente que se amarra explosivos y se vuela en pedazos en la calle 26 o en la avenida Sexta de Cali o en la avenida Colombia en Medellín o en la vía 40 en Barranquilla? Porque es que están reclamando sus derechos islámicos. Coronel, déjeme preguntarle por otro tema que es también bastante importante. Giorgia Meloni en Italia, la derecha, el Parlamento toma un giro hacia la derecha. Tenemos a Javier Milei en Argentina, la derecha. Estamos en Paraguay también, la derecha. ¿Será que el péndulo se quiere reordenar hacia otra dirección? Es que es el mundo entero el que está sufriendo esta falta de liderazgo. Y si la cabeza principal, que es Estados Unidos, la está sufriendo, porque no nos engañemos, lo que pasa en Estados Unidos es falta de liderazgo. Que 2 octogenarios que debían estar ya en una sala geriátrica por ahí dictándole las memorias de todas las maldades que hicieron en su vida a los Ghost Riders, que estén en este momento hablando de que son los presidentes del país más importante del mundo, pues eso nos indica mucho que los partidos políticos están descompuestos. Y esas tendencias fueron las causantes de la Primera Guerra Mundial, no se le olvide, que el planeta andaba en las mismas y aparecieron unos ultras que dicen ser los salvadores, pero que son personas egocéntricas que mueven esas tendencias y los pueblos desesperados porque no ven dirección política ni formación política lo siguen, y esas brújulas con imanes para varios nortes son muy peligrosas. Bueno, pues es el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, toda una autoridad en estos temas de los cuales estamos hablando, escritor, analista, investigador, catedrático, experto en temas de geopolítica mundial, experto en terrorismo internacional, en comunismo, y la verdad es que pues queremos agradecerle su participación en Realidades, coronel Villamarín. Es muy valioso todo lo que hemos conversado hoy. Con toda seguridad permitirá que nuestra audiencia tenga un enfoque mucho más preciso sobre lo que está sucediendo, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo y particularmente en aquellos sitios que pueden resultar neurálgicos para nuestro futuro cercano. Muchísimas gracias, coronel Villamarín, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades. No, pues muchas gracias a usted, Carlos, Juan Carlos, por la invitación, y solo cerraría diciéndole en menos de un minuto a la audiencia: tengamos los colombianos mucho cuidado en los autócratas, sean de la mal llamada derecha, de la mal llamada izquierda, del mal llamado centro, porque el autócrata es él y quiere vendernos humo y meternos en el mismo cuento, y de ahí no vamos a salir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias,